Muy buenas. Mucha gente piensa que invertir va solo de números, de gráficos y de análisis complejos, pero la realidad es que la verdadera batalla, donde se gana o se pierde de verdad, se libra aquí arriba, en la mente. Hoy vamos a desgranar la psicología que hace falta para no solo sobrevivir, sino para prosperar en mercados que se mueven sin parar, y veremos cómo aplicar todo esto a la que ya es la revolución de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta que parece ir a la contra, ¿verdad? Si las caídas del mercado son, en teoría, un desastre, ¿cómo es posible que sea justo en esos momentos de pánico cuando se amasan más fortunas? Pues la respuesta, como veremos, está en saber diferenciar entre el ruido y la oportunidad. Venga, vamos al lío. Antes de hablar de qué comprar o qué vender, tenemos que entender cuál es el campo de juego principal. Y no es la bolsa de Nueva York, es nuestra propia mente. Es aquí, en nuestras reacciones, donde se forjan o se destruyen los grandes patrimonios. Y es que esta es la clave de todo. Se pueden saber todas las estrategias del mundo, pero si no hay control emocional, no sirven para nada. La diferencia real, la que marca el resultado, está en el espacio que hay entre una reacción visceral, de puro instinto, y una decisión pensada y estratégica. Y aquí lo vemos súper claro. A la izquierda, el camino de la emoción, vender cuando todo el mundo grita, dejarse llevar por los titulares del día. A la derecha, el camino de la estrategia, tener un plan, ser constante y, lo más importante, entender que las caídas no son el fin del mundo, sino una oportunidad para comprar activos de calidad a un precio mucho más bajo. Perfecto. Ahora que ya tenemos claro que nuestra mente puede jugar en nuestra contra, vamos a ver cómo darle la vuelta, cómo transformar ese pánico que se respira en el mercado en una ventaja competitiva. Todo al final es una cuestión de perspectiva. 25. Quedémonos con este número. Son las grandes caídas de mercado que hemos vivido en los últimos 100 años. ¿Qué nos dice esto? Que la volatilidad no es un error del sistema, es el sistema. No es una sorpresa, es un ciclo que se repite. Y el primer paso para sacarle partido es simplemente esperarla. Esta idea es, posiblemente, la más potente que podemos interiorizar. Una caída del mercado no es una crisis para nuestro plan, son las rebajas. Es como si de repente todas esas empresas increíbles en las que queremos invertir se pusieran de oferta. Con el mismo dinero se compran más participaciones. El valor está ahí, lo que ha bajado es el precio. Y esta frase lo clava. No son momentos de miedo, son momentos de una transferencia masiva de riqueza. El dinero no se evapora, simplemente cambia de manos. Pasa de las de aquellos que, llevados por el pánico, venden, a las de aquellos que, con un plan bajo el brazo, compran. Muy bien, si ya tenemos la mentalidad correcta, el mindset adecuado, ¿qué herramientas prácticas podemos usar para construir patrimonio en medio de todo este jaleo? Pues vamos a abrir esa caja de herramientas. Aquí tenemos una de las estrategias más simples y a la vez más efectivas que existen, la compra sistemática. La idea es muy sencilla. Se invierte una cantidad fija de dinero de forma periódica, por ejemplo, cada mes, llueva o haga sol. Al hacer esto, dejamos de intentar adivinar qué va a hacer el mercado y a largo plazo conseguimos un precio medio de compra muy bueno. Y para llevarlo a la práctica, aquí hay 3 ejemplos muy claros de fondos que nos permiten hacerlo. Con el VTI es como si compráramos una pequeña parte de todo el mercado de Estados Unidos. Con el SPI nos centramos en las 500 empresas más grandes. Y con el QQQ apostamos por las 100 mayores del Nasdaq, que suelen ser tecnológicas, lo que implica más volatilidad, sí, pero también un potencial de crecimiento mayor. Pero ojo, la verdadera fortaleza, lo que nos permite dormir tranquilos, es diversificar no solo entre acciones, sino entre diferentes tipos de activos. Una cartera así está pensada para aguantar lo que le echen. Si un año las acciones caen, quizá el oro o los bienes raíces lo compensen. La clave es no tener todos los huevos en la misma cesta, porque las cestas a veces se caen. Y ahora, con todo esto en la mochila, vamos a aplicarlo a la mayor revolución tecnológica que vamos a vivir, la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si va a cambiar el mundo, sino cómo podemos ser parte de ese cambio tan brutal. La fiebre del oro del siglo XIX nos dejó una lección impagable. Los que se forraron de verdad no fueron la mayoría de los que buscaban oro, sino los que les vendían los picos, las palas y los vaqueros. Pues bien, en la era de la IA, la lógica es exactamente la misma. En vez de intentar adivinar cuál será la única empresa ganadora, es mucho más inteligente invertir en la infraestructura que todas ellas van a necesitar sí o sí. Y esta tabla lo resume a la perfección. Da igual qué empresa desarrolle la IA más avanzada. Todas, sin excepción, necesitarán chips semiconductores. Todas necesitarán centros de datos para procesar la información. Todas necesitarán cantidades ingentes de energía y muchas de ellas necesitarán robots para aplicar esa inteligencia al mundo real. Invertir ahí es la versión moderna de vender picos y palas.
Y atención a este punto porque es una de esas claves que a menudo pasan desapercibidas. La inteligencia artificial tiene un apetito energético voraz. La demanda de electricidad para alimentar los centros de datos y entrenar estos modelos se está disparando. Esto convierte al sector energético en una pieza absolutamente fundamental y, por tanto, en una oportunidad de inversión bestial dentro de esta revolución. Vale, pues vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Hemos hablado de la mentalidad, de las herramientas prácticas y de cómo aplicarlo a la tecnología que está definiendo nuestro futuro. ¿Con qué nos quedamos al final? Y llegamos al que para mí es el mensaje más importante de todos. El verdadero riesgo para nuestro patrimonio a largo plazo no es que el mercado suba o baje. El riesgo de verdad es quedarse fuera, es no participar. Mientras el dinero en el banco pierde valor cada día por la inflación, son los activos los que históricamente han demostrado ser el motor para crear riqueza. Y cerramos con esta última reflexión. El futuro se está construyendo ahora mismo, en este preciso instante, con o sin nosotros. La cuestión que cada uno debe plantearse es, ¿queremos ser meros espectadores de ese cambio o queremos ser propietarios de un trocito de ese futuro? Esa decisión, la de participar, es la que lo cambia todo. Muchas gracias por acompañarnos.